Hola mis alumnos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar la definición de algunos conceptos básicos en la materia de biología en secundaria. Conceptos básicos que todos los alumnos deberían de saber y manejar para poder llevar la materia de ciencias 1, biología, de una manera más práctica, más eficaz y que puedan comprender pues cada clase. Vamos a iniciar con el primer concepto que todos deberían saber, que es el concepto de qué es la biología. Todos sabemos que la biología es una ciencia que se encarga de estudiar a todos los seres vivos porque lo hemos repetido mucho en clase. Biología entonces es ciencia que se encarga de estudiar a todos los seres vivos. Ya sabemos que bio viene del griego, que significa vida, y logo significa estudio, tratado o ciencia. Biología, estudio de la vida, ciencia que estudia la vida o tratado de la vida. Tenemos otro concepto que sería la célula. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad básica de todos los seres vivos. ¿Por qué decimos que es básica? Porque básicamente una bacteria es una sola célula y pues obviamente respira, se adapta, se nutre, excreta, etc. Entonces, la célula es la unidad básica de todo ser vivo. Tenemos otro concepto que sería unicelular y pluricelular. Sería unicelular los organismos que están formados por una sola célula, como en el caso de las bacterias. Ejemplo, Escherichia coli o E. coli es una bacteria unicelular. Y todas las bacterias pertenecientes al reino Monera son unicelulares. También hay protozoarios. Los protozoarios son unicelulares. Algunos hongos son unicelulares en forma de esporas. Y tenemos también a una levadura que pertenece al reino de los hongos. Y es unicelular. Pluricelular, organismo formado por dos o más células. Sería, por ejemplo, aquí, plantas, animales y la mayoría de los hongos. Serían pluricelulares. Luego tenemos lo que sería autótrofo y heterótrofo. Autótrofo son aquellos organismos que son capaces de procesar su propio alimento. Procesar, elaborar, sintetizar o hacer es lo mismo. En este caso siempre relacionen la palabra autótrofo con plantas. Entonces las plantas son organismos autótrofos. ¿Por qué son autótrofos las plantas? Porque pueden utilizar la luz para elaborar moléculas orgánicas, como es el caso de la glucosa. ¿Cuál es el proceso ese de la fotosíntesis? Sería proceso mediante el cual las plantas o los organismos autótrofos utilizan moléculas inorgánicas como la luz, el agua, el dióxido de carbono para elaborar moléculas orgánicas como la glucosa y obtener también como producto de desecho en la fase luminosa lo que es el oxígeno, el cual nos va a servir a nosotros pues para obtener nuestra energía también. Tenemos lo que es heterótrofos. Los heterótrofos son todos los organismos que necesitan devorar a otro o consumir a otro organismo para poder obtener su propio alimento. Tenemos en el ejemplo de la cadena alimenticia que está, por ejemplo, un gusano que se come el zacate, luego al gusano se lo come un pájaro, luego al pájaro se lo come un gato y al gato se lo come un perro. Y eso sería una cadena alimenticia. Y al final tenemos los organismos descomponedores que son hongos y bacterias, los cuales van a fijar esas moléculas nuevamente pues al sustrato, a la tierra, para que sean reabsorbidas nuevamente por plantas. Tenemos otro concepto que sería procariota y eucariota. ¿Qué es procariota? Son las células que no tienen núcleo. Pro significa antes, carión significa núcleo. Procariota, células que no tienen núcleo. Ejemplo, todas las bacterias del reino Monera. Eucariota serían los organismos que están formados por células que tienen un núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? En el núcleo hay ADN. La palabra ADN significa ácido desoxirribonucleico. Y está ubicado en la parte central de la célula que se llama núcleo. Es donde se encuentra toda la información genética de cómo va a ser un ser humano. De qué características va a tener. Otro concepto sería muy básico, casi de primaria, sería vivíparo y ovíparo. ¿Qué es vivíparo? Organismos que nacen del vientre de la madre o que su etapa gestacional la llevan a cabo o en el vientre de la madre. Tenemos también a los ovíparos, que son los organismos que nacen de huevo.
Por ejemplo, las aves y los reptiles son ovíparos y nacen de huevo. Eh, tenemos, me regreso a los vivíparos. Los vivíparos generalmente pues son mamíferos porque tienen pelo la mayoría y tienen mamas. Entonces por eso son mamíferos y nacen del vientre. Hay organismos que son ovovivíparos, que una etapa de su gestación la llevan en el vientre de la madre y luego como que nacen y es como si estuvieran como en una cápsula tipo huevo. Se les llama ovovivíparos. Algunas serpientes hacen ese proceso. Y también tenemos los que son los marsupiales. Son aquellos organismos como el koala, por ejemplo, del reino animal, y el canguro, que una parte de su etapa gestacional es en el vientre, luego bajan al marsupio y están conectados mediante como un cordoncito umbilical, así se le llama, y son los marsupiales. Otra característica que tienen los seres vivos u otro concepto, pues sería las características que comparten, que sería la reproducción, capacidad para producir organismos y perpetuar la especie. Eh, ¿Qué tipo sería? ¿O qué otro tipo de reproducción? Puede ser reproducción sexual y asexual, yo lo expliqué en el otro video. Sería también nutrición, que es pues la capacidad que tienen los organismos o el proceso que llevan los organismos a cabo para obtener sus nutrimentos o nutrientes, que son carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y ácidos nucleicos. Eh, y agua, perdón. ¿Qué otro sería? La adaptación. Tenemos que saber también qué es la adaptación, que es la capacidad que tienen los organismos para poderse adaptar o acostumbrar a un lugar, ya sea al cambio del clima, que es el frío, el calor, y a diferentes situaciones. Eso sería como la capacidad que tiene el organismo para adaptarse a un hábitat nuevo, podría ser. Eh, Otra característica u otro concepto básico sería, dejen recuerdo uno, porque todo lo estoy sacando de la mente, no estoy leyendo nada. Sería cinco reinos, pues yo creo que todo ya lo sabemos: animal, planta, hongo, protista y monera. Serían los cinco reinos. Eh, pues yo creo que serían como lo más básico para llevar a cabo lo que es la primera unidad de biología. Lo más básico sería pues esos conceptos. Sí les encargo mucho, jóvenes, que si pueden agarrar la libreta, los anoten, los practiquen. Y pues que si tienen duda a los profesores, pues les pregunten. Siempre pregunten a los profesores si tienen alguna duda sobre algún concepto. O igual en biología ya lo están haciendo, pero lo pueden hacer también en química, lo pueden hacer en física, en matemáticas, en español, en biología, en inglés, en geografía. En cualquier materia ustedes tienen que saber conceptos básicos. Por lo menos unos 20 conceptos básicos que se aprendan y ustedes van a manejar mucho mejor la materia. Pues esto sería todo de este video. Comenten ahí abajito, suscríbanse a mi canal, recomienden a los alumnos, hagan preguntas, sugerencias de cómo hacer videos. Y recuerden que esto es para mis alumnos o para la persona a la que les sirva. Pues sería todo en el video de hoy y nos vemos en la próxima clase.